Estoy en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 19, verso 16. Mateo 19, 16. Lleva como título El joven rico. ¿Se puede dar un poquito más de retorno aquí? Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y le dijo Jesús: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Este relato aparece también en otros evangelios, ¿sí? Lucas, Marcos, y es interesante porque realmente hay que destacar que nadie viene a preguntar: ¿qué tengo que hacer para la vida eterna? Llama la atención el interrogante de esta persona, porque la gente muchas veces cuando se acerca a Dios, todos de alguna manera cuando nos acercamos a Dios, más bien queremos algo de forma inmediata. Muchas veces queremos que Dios nos resuelva la economía. No está mal, no, hay promesas para eso en la Biblia. Queremos que Dios nos resuelva la familia. Hay promesas también para eso en la Biblia. Queremos que Dios reconstruya la relación, el matrimonio. Hay también promesas en la Biblia. Queremos que Dios sane una enfermedad. Hay promesas también en la Biblia. Pero qué interesante es que cada vez que uno se acerca a Dios, mayormente es en función a una necesidad puntual, específica. Algo que nos apremia, algo que merece una urgencia y una intervención inminente, ya. Pero fíjense en que este muchacho en el verso 16 dice: vino uno y le dijo: maestro bueno. Los otros evangelios dicen: un joven rico y principal. Va a decir que era alguien destacado en la parte social. Dice: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y a mí esto, ¿sabe qué? Me habla de su interés
y de su previsibilidad. Vuelvo a repetir, me habla de su interés y de su previsibilidad. Él estaba previendo a futuro qué iba a pasar con su vida. Él estaba poniendo la mirada en el más allá, porque la pregunta es muy clara. ¿Qué bien haré para tener vida eterna? No está conjugando su presente, no está pensando en el día a día, en el minuto a minuto, en qué va a pasar mañana. Su afán y su interés no está circunscripto al tiempo y espacio cronológico, vamos a ponerlo en estos términos, sino que él está pensando en la vida eterna. Le pregunto a usted podrá decir, pastor, yo tengo mis problemas, yo estoy pensando hoy cómo voy a resolver el pago del alquiler mañana, estoy resolviendo cuál va a ser mi próximo puesto de trabajo, estoy tratando de resolver tantas cosas. Es interesante lo que este muchacho planteaba. La vida eterna es extraordinario. Ahora, cuando uno analiza quién era esta persona, llama mucho más la atención, porque el título que dice, era un joven rico, o era un joven rico, con una posesión económica, social alta, con un poder adquisitivo seguramente superior al de cualquier persona común, porque cualquiera puede tener un buen pasar, cualquiera puede tener un buen trabajo, puede tener una solvencia positiva, pero aquí se habla de riqueza. Era un joven rico, alguien sobresaliente. Y que alguien rico piense en la vida eterna es raro. ¿Por qué? Y porque la mayoría de la gente rica está tan bajo el hechizo y el embrujo del glamour, del dinero, de las posesiones, de los placeres, de la especulación de que dónde va a ser mi próxima inversión, voy acá, voy allá, viajo, conozco, proyecto. Está tan, como dije recién, embrujada en el glamour del dinero, de la riqueza, que difícilmente se haga un tiempo para pensar en la eternidad. Cuando uno analiza la pregunta del joven rico, realmente llama poderosamente la atención. Y yo llegué por lo menos a dos conclusiones. La primera es que o se sentía vacío con sus riquezas, o era demasiado obsesivo en su seguridad personal. Cualquiera de las dos. O se dio cuenta que la riqueza no podía llenar su ser interior y que por ende se sentía desprovisto de Dios, como puede pasar, o era extremadamente obsesivo en su cuidado personal y dijo, bueno, aquí tengo toda la vida garantizada. Mientras esté y mientras permanezca en esta tierra, no me va a faltar nada. Pero ¿qué va a pasar cuando me muera? Realmente es una persona muy pensadora, de proyectar, por eso dije, su interés de previsibilidad. Está pensando en el futuro. Y déjeme decirle que esto se puede esperar de los cristianos. No se podría esperar de gente común y corriente por ahí, que tienen más bien puesta la mirada en las cosas terrenales, porque así lo dice la Biblia, y así apela a su naturaleza. Pero los hijos de Dios deberíamos estar constantemente pensando en nuestra eternidad. En el año 1994, ya con unos 80 y tantos años, Leonard Ravenhill le dijo a uno de sus discípulos, quiero que me hagas un cartel. El discípulo era pintor, artesano, y le dijo, ¿cómo no, pastor? ¿Y qué quiere que diga el cartel? Eternidad. ¿Eternidad? Sí, eternidad. Así que fue Stephen Hill, el famoso evangelista que partió hace algunos meses con el Señor, hizo el cartel en la casa, lo calafateó, se lo llevó, eternidad decía el cartel. Y Leonard Ravenhill le dijo, bueno, ahora quiero que me lo pongas en el techo. ¿En el techo? Sí, mirando hacia abajo.
para que yo cada vez que esté en mi sillón descansando 80 y tantos años y mire hacia arriba, sepa que me espera la eternidad. A los pocos días, Leonard Ravenhill, año 1994, partió con el Señor. Un evangelista conocido y muy usado por Dios. Pero, ¿quién de nosotros piensa en la eternidad? Cuando todavía queremos ver a nuestros hijos crecer, jugar con nuestros nietos, disfrutar de cosas que por ahí la vida nos privó en otro momento y que por ahí ahora Dios quiera darnos la posibilidad de hacerlo. ¿Quién piensa en la eternidad? Un joven que todavía tiene mucho por vivir, por estudiar, por descubrir. ¿Quién piensa en la eternidad? Algo sumamente curioso. El joven rico, joven y rico, pensando en la vida eterna. ¿No es interesante? Así comienza este relato y así comienza la historia que en esta noche me place predicar y construir con usted. Ahora, lo interesante es que como él tiene poder adquisitivo, como tiene dinero, como tiene riqueza, note usted la pregunta: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Nota la pregunta y no es una cuestión de semántica. ¿Qué bien haré? Como si la vida eterna se tratara de lo que hago para obtenerla, o de poder comprarla, o de poder adquirirla, o de poder negociar para luego... Note usted la expresión. Sin embargo, a Jesús no lo ofende. Si usted quiere que yo le dé una explicación inmediata, ¿qué bien haré? Nada. No tenés que hacer nada para obtener la vida eterna. Si se tratara de hacer algo, yo creo que ninguno de nosotros alcanzaría. Pero vamos a dejar un tema aparte. A Jesús no le ofende la pregunta si le interesa por el hecho de ser joven y de ser rico y de preocuparse por la eternidad. Decir al de al lado, ¿te preocupas por la eternidad? Yo creo que eso es lo que nos mantiene en la fe. Seamos honestos. Seamos honestos. Creo que eso es lo que nos hace perseverar en la fe. De que sabemos que podemos estar una eternidad con Dios o una eternidad alejados de Dios. No debería ser esa la intención. No debería ser ese el motivo. Porque entonces usted está siguiendo el Evangelio bajo temor, bajo amenaza de que si no sigo a Dios voy a ser condenado. Y esa no es la gracia. ¿Me entiende lo que le digo? A lo mejor nunca lo confrontó esta pregunta, pero hay gente que puede estar agarrada o aferrada al Señor porque le teme al infierno. Quiero decirle que si usted sigue a Dios por eso, nunca entendió el amor de Dios. Nunca pudo tener una relación fluida de un Padre amoroso como es Dios. Ahora Jesús, en el verso 17, le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Es interesante, porque el joven lo llama bueno, pero Jesús lleva esa misma palabra al campo de los atributos de Dios. Pero el joven rico le estaba diciendo maestro bueno, y Jesús sabía que le estaba diciendo eso, porque en aquel tiempo cuando un rabino enseñaba bien, o era un buen instructor de la ley, se lo llamaba bueno en carácter de su elocuencia, de su practicidad, de su disposición, de su capacidad intelectual. Maestro bueno, como decir, es el mejor profesor, pero Jesús utiliza esa palabra y la lleva al campo de un atributo de Dios, como diciéndole, ¿por qué me decís bueno? El único bueno es Dios. Pero volviendo al tema de la vida eterna, ¿qué es lo que tenés que hacer para tener la vida eterna? Verso 17 dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y aquí
podríamos llegar a pensar o entrar en la especulación de que entonces la salvación y la vida eterna es por obras. Si me paro hasta este momento de la lectura, porque le dice, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Ahora, de este lado nosotros de la fe y de la gracia, sabemos que guardando los mandamientos podemos irnos de cabeza también al infierno. Porque ¿quién puede guardar los mandamientos? La Biblia dice que si vos guardás todos los mandamientos pero fallás en uno, te haces culpable de todo. Lo dice Santiago. El hombre falló en el cumplimiento de los mandamientos, sino entonces con la ley de Moisés se hubieran salvado todo. Pero el libro de Romanos explica que para qué fueron dados los mandamientos. Para que el hombre se diera cuenta de que no los puede cumplir, y donde se te pone un mandamiento y lo quebrantás, lo transgredís, te condenas a vos mismo. ¿Se entiende? ¿Para qué es la ley? Para hacerle dar cuenta al hombre de que es pecador. Pero Jesús apela a algo que pareciera ir en contra de lo que predica todo el Nuevo Testamento, que es la gracia. Le dice, guarda los mandamientos. Se lo dice así. Y el muchacho le dijo, ¿cuáles? Verso 18. Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabés de lo que está hablando Jesús? No de la primera tabla, de la segunda tabla. Moisés bajó con 2 tablas, ¿verdad? ¿Verdad? Le está hablando de la segunda tabla. Jesús le está diciendo algo interesante. No le está hablando de los mandamientos en relación de su comunión con Dios, sino le está hablando de los mandamientos en relación de él con el prójimo. ¿Querés entrar a la vida eterna? Sí. Guardar los mandamientos. ¿Cuáles? No los que tienen que ver en relación tuya con el Padre, sino los que tienen que ver en relación tuya con tu prójimo. Porque nosotros podemos decir que amamos a Dios, ¿y quién puede poner eso en tela de juicio? Nosotros podemos decir que honramos a Dios, que no tenemos dioses ajenos fuera de Él, que guardamos su palabra, que honramos a Dios por sobre todas las cosas. Pero ¿sabe dónde verdaderamente se ve la ley aplicada en la forma más práctica? En la relación no vertical, horizontal. Hola. El joven podría decir, sí, los mandamientos los conozco. De hecho, verso 20 dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Claro, porque, a ver, todo judío sabía la ley, todo judío cumplía los mandamientos como buen religioso. Pero acá Jesús le está hablando en función no a la relación con Dios, sino a la relación con los hermanos. Juan, en su epístola primera de Juan, dice que si nosotros decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestros hermanos, estamos haciendo mentiroso a Dios. ¿Sí? Porque quien no ama a su hermano que lo ve, ¿cómo va a amar a Dios a quien nunca ha visto? Mira al de al lado y decirle, bueno, te amo. Pero déjeme ir un poco más, introducirlo. Verso 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Pero note usted que es una contestación un tanto irónica,
Primero, porque se ve su jactancia religiosa. Como buen judío, ¿me vas a decir los mandamientos? Todo esto lo sé desde mi juventud, es cierto. A los 13 años ya el niño judío tiene que relatar el Salmo 119 de memoria. Se le hace una ceremonia específica. Vamos a utilizar este término, no es el adecuado, pero déjeme utilizarlo así. Es como ungirlo para ser hijo de la ley. A partir de los 13 años es hijo de la ley. Se le hace una ceremonia algo similar a cuando una niña cumple 15 años y pasa a ser señorita. Al varón, en la tradición judía, hasta el día de hoy, se le hace esa unción para ser hijo de la ley. Este era un joven rico, era judío, dice el otro evangelio que era principal, era alguien de reconocimiento. Sabía la ley. Pero note usted su orgullo y su jactancia. Empezó bien. Dijo, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? ¿Qué haré para tener la vida eterna? Empezó bien, sí, porque empezó con un anhelo de la eternidad. Empezó pensando en la previsibilidad de su futuro. Pero aquí vemos que toda esa piedad se fue como el rocío de la mañana. Y dice el verso 20 que le dijo, todo lo he guardado de mi juventud. Si es por eso, entonces ya soy merecedor de la vida eterna. ¿Qué más me falta? En un tono irónico. Esto sería ¿qué más me falta? Ya cumplí entonces. Hay personas que se creen justas por sus méritos religiosos. Hay personas que se creen perfectas porque asisten a la iglesia. Hay personas que se sienten buenas porque no le hacen mal a nadie. Dicen, yo soy bueno, yo soy una persona que no daño a nadie, no lastimo a nadie, trato de vivir honradamente. Todo bien, pero eso no alcanza. Ahora, Jesús en el verso 21 le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Jesús le está mandando a ser un altruista. Jesús lo está mandando a ser un filántropo. Esos que, como tienen mucho dinero y mucha riqueza, invierten y hacen obras sociales, redes solidarias. Jesús le estaba diciendo que por tener dinero ahora se convierta en una persona que ayuda a los pobres. No. En realidad eso deberíamos hacerlo siempre. En realidad ese es el carácter del cristiano, no solamente por el hecho sí de ser un altruista, un filántropo o alguien solidario, está diciéndole, desprendete de aquello que te sostiene en el orgullo, de aquello que te sostiene posesionado en tu corazón, que te hace autosuficiente. Pero la parte más tajante, más cortante, es cuando le dice, no solo ayuda a los pobres, vendé todo lo que tenés y ven y sígueme. Porque ayudar podemos ayudar. Contribuir, sí, contribuimos. Pero cuando le está diciendo vendé todo, desprendete de todo. A ver, entiéndase a quién se lo decía. A un pobre pescador, a un pobre jornalero, ¿qué le podía decir? Despréndete de lo que tienes si no tenía nada. Entiéndase el contexto de a quién se lo dice, ¿sí? Porque por ahí a lo mejor vos decís, ¿el Señor me está diciendo que me desprenda de todo? Sí, pero no tengo nada. Y no, porque eso no es para vos. Era para él específicamente que era rico, ¿se entiende? Ahora, lo más tajante es cuando le dijo, ven
y sígueme. Y la misma palabra, sígueme, es la que se utiliza en la primera epístola de Pedro, donde Pedro dice, para que sigáis sus pisadas. Está hablando de imitar a Jesús, de seguir a Jesús, de poder ser como Jesús. Y la palabra para ven y sígueme es la misma palabra que se utiliza en la epístola. ¿Y sabe cuál es la palabra? Hipogramón. Es una palabra griega, hipogramón. Y es escrito por debajo el significado. Como diciendo, como una copia calcada con toda exactitud. Yo cuando usted agarraba, no sé ahora, pero antes cuando éramos chicos, íbamos a la escuela, agarrábamos un mapa y lo teníamos que calcar. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Y cuando vos sacabas decías, qué bien que lo dibujé, qué bien que lo calqué. Y sí, el papel de calcar hacía milagros, ¿o no? Todos éramos expertos dibujantes, ¿o no? Bueno, esa misma palabra hipogramón es la que dice que nosotros tenemos que ser una copia exacta de lo que es Jesús. En otras palabras, el joven rico está sabiendo lo que Jesús le dice. Le dice, vende todo lo que tenés y comenzá a ser una copia de lo que yo soy, de lo que yo camino, de lo que yo pienso, de lo que yo digo, de lo que yo hago. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de nosotros pretendemos ser o nos gustaría ser una copia, un calco exacto de lo que Jesús es? Para alcanzar tamaña estatura hay que renunciar a muchas cosas, ¿verdad que sí? El verso 22, obviamente que estoy haciendo un sermón expositivo, texto por texto, dice, oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. O sea que se fue decepcionado, porque cuando le dieron la demanda de lo que le iba a costar seguir a Jesús, se decepcionó. Y hasta acá venía todo bien, porque hasta acá él lo único que quería es ser previsible con su eternidad, es garantizarse el cielo, es garantizarse qué va a pasar después de la muerte. Y quiere que le diga una cosa, mucha gente llega a las iglesias y mucha gente se acerca a Dios con buena intención, con buena previsibilidad, que le vaya bien en la vida, que las cosas le mejoren, que se le sane el enfermo, que se le recupere la economía, qué sé yo. Pero quiero decirle que para la vida eterna no valen los mandamientos, no valen nuestras obras. No se trata de qué tengo que hacer para la vida eterna, sino qué tengo que dejar. Y cuando yo hablo de la palabra hacer, estoy hablando que lo hago bajo una demanda. Cuando hablo de la palabra dejar, apela a la actitud y a la voluntad de uno. Cuando hablo de qué hacer, me habla de imposición. Cuando hablo de dejar, me habla de un acto voluntario. El joven rico no lo entendió así. Por eso Jesús va a decir en el verso 23, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Podría llevarnos a la conclusión esto, que entonces por tener riquezas está mal delante de Dios. No, no está diciendo eso el texto. Que entonces cuando vayamos al cielo van a estar todos los que fueron aquí indigentes, pordioseros, pobres, asalariados, jornaleros, esclavos, huérfanos, viudas, zaparrastrosos. No está diciendo eso la Biblia. El Evangelio es para todos, para sabios y no sabios, para ricos y para pobres, para esclavos y para libres. El Evangelio nos incluye a todos. Aquí Jesús está haciendo una excepción por el contexto que rodea a este joven.
Y está diciendo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? No porque la salvación no sea para él, sino porque una persona que lo tiene todo, muchas veces le cuesta desprenderse, le cuesta renunciar, le cuesta negarse a todo lo que esta vida te puede ofrecer. Y voy a poner un ejemplo. Otra vez os digo, verso 24, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Un camello, el ojo de una aguja. Sí, obviamente que es imposible. Pero no es lo que usted está pensando. No es la aguja de coser. El camello sí es el camello. Dicen que en Jerusalén, lo dijo Tomás de Aquino, había una puerta en la ciudad de Jerusalén que se le llamaba el ojo de la aguja. Y que cuando venían los camellos cargados, de aquellos que venían del campo, del desierto, al camello había que lograr arrodillarlo. Todo un trabajo, toda una labor de aquel que domesticaba camellos. Y de alguna manera hacerlo arrastrar para que pudiera entrar y luego volver a pararse. La puerta de la aguja era conocida en Jerusalén. Era el único lugar por donde tenían que entrar los camellos. No había otra por el tamaño, la estatura y porque los camellos venían siempre cargados a sus costados. Pero de tanto trabajo de el que manejaba el camello, lo lograba entrar. Costaba, pero lograba entrarlo. Por eso dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico, en el reino de Dios. Ahora, ¿cómo entraba el camello? Dije, ¿puede entrar un rico en el reino de los cielos? ¿Pero cómo? Humillado. Porque, valga la redundancia, y me la dejó picando el texto, el Evangelio de Mateo dice en sus primeros capítulos, en el Sermón del Monte, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. En otras palabras, ¿el rico podía salvarse? Sí, pero tenía que pagar un precio. Tenía que humillarse. Tenía que entrar por el ojo de la aguja. Porque en el reino de Dios, y tome la ilustración que le digo, es el cuello de botella. A donde las cosas llega un momento determinado donde se van a complicar. Donde Dios nos va a pedir pagar un precio. Donde Dios nos va a pedir la renuncia. Donde Dios nos va a pedir que lo sigamos a Él. Y Él dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Un calco de Jesús, de renuncia, de abnegación. ¿Por qué? No porque Jesús no quiera la felicidad de los hombres, no porque Jesús no quiera el bienestar de los hombres. El tema es que los hombres hemos distorsionado felicidad, hemos distorsionado bienestar y hemos traducido la felicidad por un placer momentáneo. Y placer no es felicidad, placer es momentáneo. Felicidad se construye a lo largo del tiempo. El rico dijo, lo tengo todo acá. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Ah, la vida eterna. Quiero prolongarme en el tiempo.
Si uno se acerca a Dios con esa intención, no es una intención sana. El que se acerca a Dios, se acerca porque tiene que amar a Dios. Bueno, sin contarle la primera parte, de que en realidad vos no te podés acercar a Dios. Es Dios quien se acerca a vos. Ahora, déjeme seguir un poquito más con mi exposición. El verso 25 dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Por qué dijeron ellos, quién podrá ser salvo? Si los ricos no se salvan, entonces ¿qué nos espera a nosotros? ¿Sabe por qué? Porque había un concepto dentro del fariseísmo, y los fariseos enseñaban y acuñaban la teología de que ser rico era sinónimo de la bendición de Dios. Y te citaban a Job, y te citaban a Abraham, y te citaban a los patriarcas, y te citaban la edad de oro de David, y te citaban a Salomón, y te citaban todo el Antiguo Testamento, donde hombres de Dios, favorecidos por Dios, fueron altamente prósperos. Es más, uno de los pasajes que se leían diariamente en el devocional de un judío era Deuteronomio 28. Bendiciones a la obediencia. Y todas estas bendiciones te alcanzarán. Y serás bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito será tu ganado, bendita tu arteza de amasar, bendito, bendito, bendito. Y todo tiene que ver con la prosperidad. Por eso es que el rico dijo, si es por la vida eterna, prácticamente ya la tengo. Soy rico, es sinónimo de tener la bendición de Dios, y sé los mandamientos. Pero Jesús lo va llevando desde la posición de él a demostrarle que no tiene nada, porque no está dispuesto a seguir a Dios. Ahora Pedro hace una pregunta interesante. ¿Quién entonces va a ser salvo? Si ellos que tienen un rico no pueden entrar al reino de Dios, entonces nosotros que somos pobres. Si la bendición es para los ricos, entonces nosotros los pobres, ¿dónde quedamos? Y en el verso 27 encima Pedro replica y le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, a forma de reproche a Jesús. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué tenía Pedro? No era el joven rico, pero por lo menos tenía el pan asegurado todos los días, el pescado, digamos, porque era pescador. Tenían las barcas, tenían las redes. Era un empresario de la pesca. Y de verdad, está diciendo Pedro, lo hemos dejado todo. Pedro lo había dejado todo por seguir a Jesús. Se decepcionó cuando Jesús dijo, es difícil que los ricos entren. Y si no entran los ricos, entonces nosotros, ¿qué nos espera? Que somos pobres. Y lo que dejamos, ¿que nos sirvió de nada? Verso 28, Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hay dos palabras que a mí me llevan al marco de lo teológico. Dos términos teológicos. Verso 25, ¿quién pues podrá ser salvo? Verso 28, en la regeneración. Dos palabras claves. Que podría exponer estas palabras y armarme otro mensaje. Salvación, regeneración. ¿No es todo lo mismo? En un
cristiano sano, en un creyente sano, con una carrera cristiana, con un desarrollo cristiano, un crecimiento normal en la vida cristiana, ambas palabras debían tomar o conjugarse en forma simultánea. Pero una cosa es la salvación y otra cosa es la regeneración. ¿Hay quien puede ser salvo por gracia? Sí. ¿Hay quien puede ser salvo por el mérito de Cristo simplemente? Sí. Pero la regeneración opera en lo que es un nuevo nacimiento. Y es un proceso al que Dios te lleva. Dios te puede otorgar la salvación en un momento, pero así como te la otorga, vos no ser el beneficiario de ese privilegio. La salvación se ofrece a todos, pero no todos son regenerados. ¿Cuándo opera la salvación en su máxima expresión? Cuando una persona fue regenerada. ¿Qué es ser regenerado entonces? Haber nacido de nuevo. No solamente que sus pecados fueron perdonados, sino su vida transformada, justificada, santificada y al final de la carrera, la redención adquirida. Ahora, dice, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. La regeneración, déjeme decirle, que se produjo desde el momento en que Jesús fue glorificado. Murió en la cruz, resucitó, el Padre lo glorificó en la ascensión, fue a interceder por nosotros a la diestra del Padre. A partir de ese momento, todos los que le recibieron son regenerados. Cambio de naturaleza. El que antes pecaba, ahora no peca más. El que antes era enemigo de Dios, ahora pasó a estar reconciliado con Dios. Pero quiero decirle que la regeneración no es solo lo que Cristo hizo por mí, el cambio que puede producir en mí, sino que después están los frutos de la regeneración. Y ahí, en los frutos de la regeneración, es donde se ve la abnegación del cristiano. Cuando un cristiano es abnegado, cuando un cristiano renuncia a su naturaleza, cuando un cristiano no tiene ningún problema en seguir a Jesús y buscar ser un calco de Él, entonces ahí se ve plasmada una regeneración auténtica en su vida. Es interesante que en la regeneración no solamente opera un cambio interior, prioridades, valores, conductas, hábitos, frutos, sino que mire lo que pasa en una regeneración auténtica. Y con esto cierro. Verso 29. Y cualquiera que haya dejado, diga conmigo, dejado, otra vez, dejado, casas, dígalo conmigo, casas, hermanos, hermanas, haya dejado, padre, madre, mujer, hijos o tierras, por mi nombre. Hay veces que hay que dejar afectos por seguir a Cristo. Sí, algunas veces sí. Cuando uno no es correspondido, hay que priorizar a Dios y que aquellos afectos que hoy tienen un primer lugar, que pasen a un segundo plano. Esto no está diciendo que vayas ahora y dejes a tu mujer porque tu mujer no viene al culto. Esto no significa que ahora dejes a tu esposo porque es alguien que nunca se quiere convertir ni quiere ceder nada con los creyentes. No estoy diciendo eso. Pero sí dice que aquel que prioriza a Jesús por sobre los demás afectos y aún deja cosas materiales por el Señor,
Si no, pregúntele a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Vete de tu tierra y de tu parentela, andate de tu contexto, andate de tus afectos, deja la casa de tu padre. ¿Qué dice? Por mi nombre, el que dejare recibirá 100 veces más y heredará la vida. Recibirá 100 veces más. Pero el Evangelio de Lucas o de Marcos dice, recibirá 100 veces más en esta vida y la vida eterna. En otras palabras, cuando uno es regenerado y salvo, recibe la vida eterna y todo aquello a lo cual se haya negado por Cristo Jesús. Te lo pongo en limpio, que o sea, que lo que vos entregás por Él luego te lo devuelve. Porque a Jesús no le importa en sí las riquezas o lo que tengas, sino que donde esté tu corazón, allí estará tu Señor. Evidentemente, este joven quería la vida eterna, pero quería la salvación a su manera. Quería la vida eterna a modo de previsibilidad y aseguración personal, pero no por una auténtica relación o comunión con Dios. ¿Venís a buscar el beneficio o al benefactor? ¿Venís a buscar la paz o al príncipe de paz? ¿Venís a buscar la unción o venís a buscar al ungido? ¿Venís a buscar la salvación o venís a buscar al Salvador? Hay veces nuestras motivaciones hacia la vida cristiana están desorientadas, están distorsionadas. Hay veces nos acercamos a Dios por lo que Dios nos pueda dar y no por lo que Dios es en sí mismo. Me encanta la expresión de Job. Y ojalá alguna vez en alguna lápida lo pueda esculpir y ponerlo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. ¿Cómo terminó el joven rico? No sabemos. Pero en todo ese combo los que salieron beneficiados fueron los discípulos. Porque dejaron todo, pero también recibieron todo. ¿Cuántos dicen amén? El joven rico no dejó nada, pero tampoco recibió nada. Quiere decir que si hoy dejas tu corazón, y le hablo a los que hoy están quizá por primera vez o segunda vez, sé que hay gente nueva, amigos que nos visitan en esta noche, déjalo todo en Jesús y vas a recibir todo de Jesús. Dale todo tu corazón, dale toda tu alma. Y dice, el que haya dejado familia, casa, padre, tierra, lo que sea, recibirá 100 veces más y la vida eterna. Es difícil. Hay que entrar por el ojo de la aguja, ¿sí? Hay que entrar de rodillas.